Buenos días, chicos de cuarto año. Vamos ahora a repasar el tema vectores, para lo cual les pido también su atención. Veamos, vamos a repasar más que todo algunos ejercicios y algo de teoría también, ¿no? Veamos, aquí tenemos, después de haber repasado el anterior tema, ahora tenemos el ejemplo uno, ¿no? Pero antes de eso hay que recordarnos qué cosa eran vectores coplanares. Vectores coplanares son cuando están contenidos en un mismo plano, como estos vectores que están en el mismo plano geométrico. Ahora sí, vayamos al ejercicio 1. En el plano cartesiano se ha representado un vector v. Determina el vector v, ¿no? Determina el vector v se refiere a determínelo. Como no te dice el módulo del vector, no se refiere a un valor numérico, sino se refiere a la ubicación geométrica. Y ya que está en un plano cartesiano, se va a obtener como un par ordenado. Aquí tenemos el sistema de coordenadas cartesianas, donde es el eje X o el eje horizontal y el eje Y o el eje vertical. Aquí en el eje X tenemos los puntos 1, 5 y 0. Y en el eje Y 0, 2 y 5. Vemos que el vector AB está formado por esta flecha diagonal, ¿no? Que está ubicada en esta región del espacio. El extremo del vector es el B, ¿no? Que vendría a ser 5 en X y 5 en Y, que está 5, 5. Y el origen en A será 1, 2. O sea, 1, 2. Ahí está el par ordenado. Primera componente 1, segunda componente 2. Ya ubicamos el extremo y el origen. El vector se halla restando el extremo y el origen. O sea, el extremo que viene a ser 5, 5, par ordenado menos el origen que viene a ser 1, 2. Ahora restamos 5 menos 1 y nos da 4. 5 menos 2 y nos da 3. Entonces el vector pedido, el vector buscado geométricamente es vector con la flecha arriba igual 4, 3 en par ordenado, obtenido de la resta del extremo menos el par ordenado del extremo menos el par ordenado del origen. Ahora recordemos también el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo de catetos A y B y de hipotenusa C se cumple que la hipotenusa C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Usando los componentes de este vector que hemos hallado, 4, 3, se puede ser graficado desde el origen de coordenadas, ¿no? Como ya sabemos que el vector es 4, 3, significa 4 abscisa, aquí está 4, y 3 ordenada. Recuerden que abscisa es el número que está en el eje de las X y ordenada es el número que está en el eje de las Y, por eso que 4 es la abscisa y 3 es la ordenada, aquí está 4, 3. Para hallar el módulo del vector v, o sea, este es el vector, pero ahora falta el módulo del vector, se emplea la fórmula de Pitágoras, sea el vector v r sub x y r sub y, luego el módulo del vector v sería raíz cuadrada de r de x al cuadrado más r de y al cuadrado. O sea, el vector r de x es este y el vector r de y es este, ¿no es cierto? Para el vector v 4, 3 con el teorema de Pitágoras tendremos módulo del vector v igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto da 4 al cuadrado 16, más 3 al cuadrado da 9 y 16 más 9 da 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 exactamente es 5. El módulo de vector v es 5. Luego, para hallar la dirección del vector se emplea la función trigonométrica tangente. Si el vector v es rx, ry, luego la tangente del ángulo alfa es igual a r de y sobre r de x. Siempre tangente es el resultante de y sobre el resultante de x. En este caso, el resultante de y es 3 y el resultante de x es 4. Aquí está 3 cuartos. Ahora, ¿la tangente de qué ángulo es 3 cuartos? Si ustedes buscan en la tabla que se les dio, la tangente que sale 3 cuartos es la tangente del ángulo de 37 grados. Y ya esa es la dirección. Mientras que el módulo nos salió con el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de 25, o sea, 5. La dirección nos ha salido con la tangente de alfa. El valor de alfa, que nos indica la dirección del vector, es 37 grados, según la tabla que se les dio, donde tangente de 37 es igual a 3 cuartos. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. El ejemplo 2. En el plano cartesiano se muestra un vector S.
halle el vector S, el módulo del vector S y la dirección del vector S. Primero tenemos extremo. El extremo es B, cuyas coordenadas son -4 y 7. ¿No? Siempre se empieza con el eje de X y luego con el eje Y. -4, 7. Y el origen, o sea, este punto A, viene a ser abscisa 2 y ordenada -1. Ahí está, 2 menos 1. El vector S será la diferencia de extremo menos origen. B menos A es igual a -4, 7 menos 2 menos 1. Eso significa que vamos a alzar -4 menos 2 y luego 7 menos -1. -4 menos 2 signos iguales se suman, sale -6. Y 7 menos -1, menos por menos más. 7 más 1 sería 8. Ahí está, el par de ordenados S sería -6, 8, o sea, el vector que nos pedían hallar, el vector S. Ahora, para hallar, ese es el vector par ordenado. Ahora, para hallar el módulo del vector S empleamos el teorema de Pitágoras. Módulo del vector S sería igual a raíz cuadrada de -6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. -6 al cuadrado siempre saldrá positivo porque menos por menos es más. 6 al cuadrado sale 36 y 8 por 8 sale 64. Sumando 36 más 64 nos da 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo tanto, mientras que el vector salió -6, 8 en par ordenado, el módulo del vector S nos salió 10 con el teorema de Pitágoras. Nos falta calcular la dirección alfa, ¿no? Tangente de alfa es igual a R de Y sobre R de X. R de Y es 8 y R de X es -6. 8 entre -6 se simplifica. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Pero ese menos pasa a estar en medio de la fracción 4 tercios. Menos 4 tercios. ¿El tangente de qué ángulo da 4 tercios? Bueno, eso no lo he enseñado aún, pero bueno, ustedes encontrarían que el tangente de 53 da 4 tercios, ¿no? Bastaría con que pongan eso en el examen. Cuando más adelante les enseño otros temas de trigonometría, sabrán por qué sale 127. Ahorita por el momento no estamos estudiando esos ángulos que son mayores a 90. Ahora veamos este ejemplo siguiente del tema de vectores. Miren, para este ejemplo siguiente vamos a utilizar pares ordenados porque para este tipo de ejemplos normalmente se utilizan vectores unitarios, pero yo todavía no les he enseñado vectores unitarios. Así que estos vectores que ven aquí lo vamos a tratar como pares ordenados. Y ustedes me dirán antes de leer el problema, profesor, pero acá no hay ningún número, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a hallar lo que nos piden, el vector resultante, si acá no hay números? Sí hay números, porque miren, acá hay 4 cuadraditos y acá también hay 4 cuadraditos. Contando los cuadraditos obtendremos lo que son la abscisa y la ordenada en el plano cartesiano, suponiendo que estos vectores están en un plano cartesiano, ¿no? Se muestra un cuadrado de 4 unidades. Aquí está, 4 unidades, 4, 4, 4 y 4. 4 unidades del lado dividido uniformemente en 16 cuadrados pequeños. Si contamos los cuadraditos sería 4 por 4, 16 cuadraditos. Para los tres vectores mostrados, ¿no? El de aquí, el de aquí y el de aquí. Halle el vector resultante y el módulo del vector resultante. Nos piden ambas cosas. Veamos, recuerden que R se lee vector resultante y que esto de valor absoluto se lee módulo del vector resultante. Ahora sí, veamos la resolución para hallar primero lo que nos piden el vector resultante y luego el módulo del vector resultante. Obviamente la primera respuesta va a ser en par ordenado y la segunda va a ser en número. Ubicamos el cuadrado de un sistema cartesiano de ejes X y Y. Aquí están eje X y XY. Y eje Y. Colocamos letras, ¿no? Vamos a llamarle a este vector a este vector B y a este vector C. Hallamos el vector A. Recuerden que es extremo menos origen. Extremo, ¿cuál vendría a ser? El extremo vendría a ser desde el 1 hasta el 4. Aquí está, 1, 4. Y el origen de A viene a estar acá, o sea, 3, 2. Aquí está, 3, 2. 1 menos 3 sale menos 2. Y 4 menos 2 sale 2. Ahora hallamos el vector B. Recuerden que todos los vectores son extremo menos origen. Extremo en par ordenado sería 4, 4. Ahí está, este punto sería 4, 4. Y el origen sería desde el 0 hasta el 2. Está 0, 2.
Restamos entonces 4 menos 0, 4. 4 menos 2, 2. Aquí tenemos el vector b que era 4, 2. El vector a era menos 2, 2 y el vector b 4, 2. Hallamos ahora el vector c, vale decir ese de aquí. Extremo menos origen, ¿no? Extremo es 3, 0. 3, 0. Menos 2, 2. Aquí está. 3, 0 menos 2, 2. 3 menos 2 sale 1 y 0 le quitas 2 y como el 0 a la izquierda no vale, queda menos 2. Entonces el vector c es menos, perdón, 1 menos 2. Ahora, el vector resultante es la suma de todos los vectores, o sea, resultante es a más b más c, que sería menos 2, 2 más 4, 2 más 1 menos 2. Sumando, menos 2 más 4 sale 2, 2 más 1 sale 3. Ahora el segundo componente, 2 más 2, 4. 4 menos 2, 2. Entonces el vector resultante salió 3, 2. Ahora nos falta el módulo del vector resultante se halla con el teorema de Pitágoras. Módulo del vector resultante es igual a raíz cuadrada de abscisa al cuadrado, 3 al cuadrado más ordenada al cuadrado, 2 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, 2 al cuadrado, 4 y 9 más 4 nos da 13. Vamos a saltearnos esto de vector unitario para pasar a otra parte en la cual pues no haya todavía vectores unitarios, puesto que ese tema todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver después, ya la próxima semana, o de repente más luego, pero ahorita vamos a ver cómo, salteándonos esto de vectores unitarios, cómo hallamos la suma geométrica de los vectores con otros métodos. Aquí tenemos, por ejemplo, el método del, perdón, se adelantó. Creo que se nos adelantó mucho. Tenemos que ir a la parte de vectores que estábamos, pero que viene después de vector unitario. Creo que ya encontré. Listo, ya para terminar, ¿no? Veamos, suma de dos vectores. Sean A y B los vectores y θ el ángulo que estos forman. Para sumar estos vectores debemos proceder del siguiente modo. Procedimiento, veamos. Juntar los orígenes de los vectores A y B observando el ángulo θ que estos forman. Aquí está, juntamos el origen de A con el origen de B en un mismo punto de concurrencia, observando el ángulo θ que estos forman. El ángulo θ forman el vector A y el vector B. Por el extremo de cada vector trazamos una paralela al otro vector. Por ejemplo, por el extremo de A trazamos otra paralela a A. Bueno, esta paralela a B y esta por el extremo de B trazamos la paralela a A, formando una figura llamada paralelogramo, que es como un plano un poco inclinado. El vector resultante R es el vector que parte del origen común y se halla sobre una de las diagonales del paralelogramo. Recuerden que esta es una diagonal y esta es otra diagonal. Esta diagonal vendría a ser la diferencia de los vectores y esta es la suma de los vectores llamada resultante. Vectorialmente la resultante es la suma de los geométrica de los vectores A y B. En esta ecuación no deben reemplazarse los módulos de A o B por si acaso. Para hallar el módulo del vector resultante se debe usar la fórmula del paralelogramo. O sea, módulo de vector r al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab por coseno del ángulo θ, que es el ángulo que forman. Pero ese al cuadrado puede pasar aquí como raíz cuadrada, como yo ya les había enseñado en los ejemplos anteriores. Veamos este ejemplo de aquí. Las fuerzas F sub 1, que es 3 newtons, aquí está, esta fuerza es de 3 newtons, y F sub 2, que es de 5 newtons, están aplicadas en el mismo punto O, formando 60 grados. Halle el módulo de la fuerza resultante. O sea, tenemos que hallar de esa resultante su módulo. Pero lo hallaremos usando el método del paralelogramo, ¿no? Porque si te piden hallar el módulo es un método analítico, el cual es el método del paralelogramo. Bueno, igualito, ¿no? Trazamos una paralela a F sub 2, una paralela a F sub 1 y la resultante gráfica. Este es un bloque que se está moviendo en un
piso seguramente sin rozamiento. Ahora, la resultante al cuadrado es igual a vector f1 al cuadrado más vector f2 al cuadrado más el doble de f1 por f2 por el coseno de 60 grados. Como les dije, estos datos de coseno yo se los voy a dar en el examen. O si no, pueden tener en su tabla ahí. R al cuadrado sería el valor de f1 que es 3 al cuadrado, de f2 que es 5 al cuadrado. 2 por f1 f2 sería 2 por 3 por 5. Y el coseno de 60 vale un medio. Ahí veamos. 3 al cuadrado 9. 5 al cuadrado 25. 9 más 25 sale 34. 2 por un medio sale 1. 3 por 5 sale 15. Y 34 más 15 nos sale 49. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 49 nos da 7 newton, siendo el vector resultante un vector o una fuerza de 7 newtons. Recuerda las funciones trigonométricas de 60, ¿no? 60 grados sale su coseno un medio. Eso lo encontrarán en la tabla, como les dije. Bueno, ya no vamos a repasar diferencia de vectores por cuestión de tiempo y porque este tema no viene en el examen. En diferencia acá cambia menos aquí. Pero sí vamos para finalizar a saltearnos hasta lo que es el método del polígono, ¿ya? Vamos a pasar un poquito estos ejercicios que también son de método de paralelogramo para ver lo último que quiero aclararles, que es el método del polígono, ¿ok? Veamos, aquí está el método de triángulo y ya luego viene el método del polígono. Este es el que me interesa que aprendan por el examen. A ver, miren esos vectores, A, B y C. Si ordenamos secuencialmente tres o más vectores, tal como se hace en el método del triángulo, el método se denomina polígono. Sean A, B y C los vectores que sumaremos según este método. Este es un método gráfico. Este método no es fórmula, es un método gráfico. Ordenamos los vectores A, B y C uno a continuación de otro uniendo extremos con orígenes. Aquí está, el extremo de A se une con el origen de B, el extremo de B con el origen de C, y finalmente para unir el origen de A con el extremo de C, ese vendría a ser el vector resultante. O sea, el vector resultante R se traza desde el primer origen, o sea, desde el origen de A hasta el último extremo, que es el extremo del vector C. Vectorialmente sería la resultante es igual a la suma de A más B más C, en esa dirección justo. En esta ecuación no debe reemplazarse los módulos de A, B o C. Veamos, vamos a saltearnos este pequeño ejemplito para ver el número 16. Problema 16. En el polígono se muestran los vectores M, N, P y Q. ¿Qué relación vectorial se puede establecer entre estos? Veamos, este es el problema mientras esta es la resolución. Igualamos los vectores horarios a los antihorarios. Horarios son los que van en contra de las agujas de reloj, como son el N y el Q. Y los antihorarios son los que van en el mismo sentido de las agujas de reloj, como son el M y el P. Veamos, acá dice horario, mismo sentido de las agujas de reloj, y antihorario al revés, ¿no? M y P son horarios, como les dije, y Q y N son antihorarios. Luego, la suma de M más P, que son los horarios, es igual a la suma de Q más N, que son los antihorarios. En esta ecuación no se debe reemplazar los módulos de los vectores, solamente escribimos la relación vectorial entre estos cuatro vectores y cuál es, ya, M más P es igual a Q más N. Vale decir, la suma de los horarios es igual a la suma de los vectores antihorarios. Pasemos al siguiente problema. Hay el vector resultante R para los vectores A, B, C y D que se muestran en el diagrama. El vector resultante tiene que ser la suma de todos los vectores, o sea, de A, B, C y D, pero D está al contrario de lo que debería estar, ¿no? A más B más C más D. En el polígono cerrado igualamos los vectores horarios a los antihorarios. Sumamos A más B más C y eso será igual a D. Miren, A más B más C en la misma dirección es igual a D en sentido contrario. Reemplazando 2 en 1 sería A más B más C más D. Pero A más B más C sale D y más D sería 2D. O sea, la suma de esos tres da D, pero acá había otro D. D más D, 2D. Así como vimos en los ejercicios.
Ahora veamos ahora sí. Este sí es el último ejercicio que vamos a ver. Encuentra el vector resultante en el conjunto de vectores que se muestra. Recuerden que la respuesta tiene que ser en letras de vectores, ¿no? Una letra con una flechita arriba o con una rayita arriba que significa lo mismo. El vector resultante es la suma de todos los vectores. El resultante es igual a m más n más p más q más s, ¿no? No en el orden de las flechas, pero sí en el orden alfabético. Veamos, en el primer triángulo, en el triángulo A, vamos a llamarle ese pedacito triángulo A y ese pedazo más grande triángulo B. En el triángulo A, la suma de m más n es igual a p, ¿sí? Y en el triángulo B, p es igual a la suma de q más s o s más q, porque q más s da p. Reemplazando 2 y 3 en 1, o sea, estas dos ecuaciones, ¿no? M más n da p y q más s también da p, o s más q también da p. Entonces sería m más n más p más q más s. M más n da p y q más s da p. Bajamos el otro p y sería p más p más p, 3p. Miren, la suma de esos dos, perdón, de q más s da p para arriba. De m más n da p para arriba, van 2p. Y acá había otro p, 3p. Ahí están los 3p. Esa es la resultante, ¿ya? Entonces vamos a llegar hasta ahí en el repaso de hoy y repasen mucho sus ejercicios con los videos